el estudio evaluativo, el valor social de la vivienda. Como ya oyeron, empieza la grabación para poderlo compartir con las personas que no se puedan unir a esta sesión que va a estar en manos de Hábitat para la Humanidad Paraguay, a quienes estuvieron a cargo del estudio evaluativo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y tenemos un buen rato para compartir este proceso. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar al equipo de Paraguay compartirnos los resultados de este importante estudio. Y pues la verdad, este es un estudio que ha estado, los hallazgos han sido bastante relevantes y esperamos que todas las ONs se sientan cómodas después de compartir sus dudas, sus inquietudes. Vamos a tener espacio para dudas e inquietudes después de que nos presenten el estudio. Las que vayan teniendo en el proceso, si no las quieren olvidar, por favor, apúntelas en el chat y yo voy a estar leyéndolas para recapitular en el momento de preguntas y respuestas. Y con eso le doy las gracias a Ernesto Castro, quien nos va a hacer las palabras de apertura, quien va a dirigirnos en este inicio, a darnos una introducción. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Ernesto, el micrófono es suyo. Gracias, Mariah. No sé si ya se dieron las indicaciones de traducción y eso. No sé si quieres hacer referencia a eso. Correcto. Siguiente slide, porfa, Martín. Ok, gracias, Martín. Tenemos hoy una interpretación no solamente en español a inglés, sino que también contamos con interpretación a portugués. Está siendo traducido al portugués para nuestra audiencia que habla portugués en Brasil. Así que adelante con las instrucciones. Si tienen alguna complicación, por favor, también las ponen en el chat. Selenia nos puede ayudar a resolverlo. Muchas gracias. Bien, y con esa pequeña introducción, quiero darle a todos una muy cordial bienvenida. Me da mucho gusto ver que estamos ya con más de 53 participantes, lo cual me parece que es un muy buen grupo. Eso me indica la importancia quizás que todos le estamos dando a este tema. Y desde esa perspectiva, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para resaltar la importancia que tiene esta actividad dentro del marco estratégico regional. Esto no es un tema aislado. Si ustedes recuerdan, en el marco estratégico regional, algunos de los modelos de operación que tenemos, desde convocar a las personas, de facilitar conocimiento, de recaudar más fondos, no podemos hacer nada de eso si no tenemos la credibilidad como organización. Para tener credibilidad necesitamos tener, bueno, credibilidad y también compartir o facilitar conocimientos. No podemos convocar si no tenemos credibilidad, no podemos facilitar conocimientos si no tenemos la información, los estudios. Y esto es un ejemplo muy específico, muy práctico sobre un estudio de impacto, en este caso el valor social de la vivienda en Paraguay, y ya me voy a referir a eso en un momento. Y esto es solamente un ejemplo de lo que tenemos que hacer como red en la región, de lo que tenemos que hacer con nuestros países y nuestros equipos, porque conforme vamos haciendo esos estudios y comunicando esta experiencia, ahí es donde, primero, a nivel interno estamos reforzando las conexiones entre oficinas nacionales con otras oficinas nacionales, en este caso, aprovechando y compartiendo la información que se ha generado desde Paraguay, pero también en la medida en que utilicemos esto, yo me leí rápidamente alguna información del estudio, el resumen ejecutivo, y yo pensando en mi participación en el Foro Urbano Mundial ahora en Cairo, en el mes de noviembre, hay información que resuena mucho desde un punto de vista urbano, desde un punto de vista, hay dos frases muy importantes con las que yo comparto mucho, es: la vivienda no es un producto, esto es un proceso, es un producto para las clases sociales más altas con mayores ingresos, donde hay un producto financiero, un préstamo, una hipoteca, y también un producto de construcción, una vivienda. Cuando hablamos de familias de escasos ingresos,
eso se convierte en un proceso. Y así lo señala el estudio. Y la otra parte que me llamó la atención es el valor de la vivienda no solo es un bien, sino es un medio y un catalizador del tejido social y económico. Es una de las, creo que están las conclusiones del documento. Y es cierto, y aquí lo vamos a ver cuando Martín esté presentando los hallazgos del estudio, cómo esto se convierte en un catalizador desde un punto de vista de acceso a servicios básicos, transporte, educación, salud, generación de ingresos. Entonces, en la medida en que nosotros eh, propongamos y facilitemos y realicemos este tipo de estudios, vamos a estar contribuyendo no solamente a la red de hábitat, sino al posicionamiento de hábitat dentro de la región, dentro del ecosistema de vivienda en la región, con otras organizaciones de vivienda o instituciones regionales, y de esa manera vamos contribuyendo a un mejor posicionamiento, a un mejor reconocimiento de hábitat. En segundo lugar, quiero recalcar, bueno, primero reconocer y después recalcar la importancia de lo que ha estado haciendo Hábitat Paraguay bajo el liderazgo de Mari Lecheniuk, que es precisamente la inversión en este tipo de estudios. Primero, la inversión en monitoreo, evaluación, aprendizaje, rendición de cuentas. Eh, Pónganse a pensar, ¿qué pasaría si todas las organizaciones nacionales invierten como se ha invertido en esta materia en Paraguay? Tal vez tendríamos uno de estos estudios cada trimestre o cada mes, no sé. Somos más de 12 en la región, 12 organizaciones nacionales. Entonces, de repente, por hacer un estudio de estos cada mes, pero para eso necesitamos primero comprender la importancia de MIL, no como una área técnica, sino cómo podemos apalancar el trabajo MIL en los países. ¿Qué pasaría si todas las oficinas nacionales invertimos en este tipo de estudios? Pues estaremos generando muchísimo más conocimiento en la región y, y desde esa perspectiva quiero reconocer el trabajo y el enfoque estratégico que ha tenido Hábitat Paraguay. Y en segundo lugar, recalcar la importancia de esto y motivar a todos los directores nacionales que están aquí en esta llamada a estratégicamente invertir en esta materia, porque los réditos que nos da son muchísimos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Con eso también, y ya para ir cerrando, quiero reconocer también la labor de Rodrigo Vargas y de todo el equipo MIL desde la oficina de área apoyando este tipo de iniciativas y que poco a poco, con una oficina como Hábitat Paraguay, donde se ha invertido en MIL, ya no tanto estamos en el asiento del conductor, sino también en apoyando e impulsando las iniciativas que se van generando a nivel local. Ojalá estuviéramos en esa misma situación en todos los países en los que trabajamos. Para concluir, una vez más, esto no es un tema aislado, está muy anclado en el marco estratégico regional. Para convocar, para facilitar conocimiento, necesitamos estudios, necesitamos información, eso va a generar credibilidad y eso va a ayudarnos a ser mejores en esta materia y generar el reconocimiento, después la evidencia y ahí viene la recaudación de fondos, que nos convoquen, que nos reconozcan como una red que está generando conocimiento en esta materia. Sin más preámbulo, quisiera dar la palabra ahora a Mari Lecheniuk, nuestra directora nacional en Hábitat Paraguay, para que ella dé unas palabras y después ya entrarnos en lo que es el contenido del estudio. Una vez más, muchísimas gracias a Hábitat Paraguay, a todo el equipo MIL, a Martín, que va a estar con nosotros desde Hábitat Paraguay, y al equipo de MIL de la oficina de área. Adelante, Mari. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Ernesto, por esta introducción súper inspiradora. Eh, a mí me recuerda, ¿verdad? Los muchos espacios que teníamos donde nosotros mismos decíamos la importancia de tener datos, de tener documentos
porque queremos ser referentes de la vivienda, queremos construir e influenciar, y un elemento sumamente clave es manejar la información. Ya se dice en comunicaciones que el que tiene información tiene poder, y eso se nota en este tipo de estudios, y lo que ambicionamos es no llamarle a la prensa, sino que la prensa vaya tras nuestro, pero no vaya por un tema de ego, ¿verdad? Más bien porque estemos en la conversación dentro de lo que son las políticas públicas, los grandes cooperantes. Creo que eso fue lo que determinó a Habitat Paraguay a invertir. Queremos dejar de ser tanto Marta y queremos ser más María, inspirado un poco en la Biblia. Queremos siempre estar haciendo, 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 pero hay que hacer y a la vez documentar, y eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nos genera datos esencialmente que nos permiten mejorar nuestros planes, nuestros programas y nuestros proyectos. Eso es clave. Y a su vez también nos permite una mayor capacidad de incidir en políticas públicas. Tenemos autoridad moral porque lo estamos haciendo nosotros, y no solo lo estamos haciendo, sino tenemos documentos que lo validan con casos reales. Y por último, constituye un registro de conocimiento para el fortalecimiento del sector, y no menor el posicionamiento de Hábitat para la Humanidad como referente en el ámbito de hábitat y vivienda. Creo que eso fue lo que determinó, y en serio les digo, yo soy una directora igual que muchos de los que están en este equipo, y nos cuesta muchas veces tomar esa decisión de invertir, y preferimos a veces darle esa tarea a programa y encontramos cómo dividir todas las acciones, y finalmente los resultados no son lo que debería ser el estudio como tal cual, con su rigurosidad, su tecnicidad, y eso va a hacer que seamos cada día más creíbles. Por eso Habitat Paraguay decidió meterle a esto. Yo sé que Rodrigo mucho me explicó, me decía y no me convencía, hasta que pasó algo que después les voy a contar. Entonces, adelante Martín, muchas gracias por este espacio, y de verdad hay datos sumamente relevantes que uno puede incluir en sus discursos en los ámbitos que uno se va moviendo. Gracias. Le quiero presentar a Martín. Martín se unió al programa no hace mucho, en el mes de agosto. Él se unió al programa casi finales de agosto, casi septiembre, y está como punto focal de Envile en Paraguay. Le doy la palabra directamente sin más preámbulo. Gracias. Muchas gracias, Mari. Y bueno, muy bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Martín Cuchonal, estoy como especialista en MIL en la oficina de Hábitat para la Humanidad Paraguay. Y hoy vengo a compartir con ustedes los hallazgos de la evaluación de impacto del proyecto El Valor Social de la Vivienda, que tuvo como objetivo identificar las mejoras de la calidad de vida de las personas a través del acceso a una vivienda nueva. Nos enfocamos en los cambios significativos en las condiciones de vida y analizamos en profundidad los factores que contribuyeron a estos cambios. Por último, un elemento clave de trabajo gira en torno a cómo estar habitando los territorios específicos facilita en mayor o menor medida el desarrollo social de la gente y la población. Antes de continuar, me gustaría agradecer y reconocer los enormes aportes de la oficina de Área MIL. Muchísimas gracias, Rodrigo, Katrina, Jesús, Maraya, y también a todo el equipo de Hábitat para la Humanidad Paraguay. Bueno, en este estudio nos centramos en identificar cómo acceder a una vivienda impacta en la calidad de vida de las personas. Básicamente buscamos comprender y sobre todo evidenciar cómo la vivienda se convierte en un disparador del tejido social y qué otros factores se impulsan a partir de ella. Para ello, hemos agrupado los resultados por anillo del área metropolitana de Asunción, básicamente la capital de Paraguay. Tiene 3 anillos que están identificados por nuestro Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Que son las ciudades que están perimetrando Asunción. Y la intención es conocer un poco las diferencias que implica vivir en zonas urbanas y periurbanas en relación
al acceso a oportunidades y a desarrollo de las personas y sus familias. Desde 1000, y pecando un poco de repetir lo que dijeron las personas que me antecedieron, nosotros sostenemos que este tipo de estudios de impacto son clave. En primer lugar, nos da pistas de cómo mejorar nuestros programas y servicios y sobre todo de repensar nuestras estrategias a la luz de datos, de resultados y sobre todo de evidencias. Y eso, como decían, nos permite una mayor capacidad a la hora de generar incidencia en políticas públicas y también, como decía bien Mari, constituir un registro de conocimiento para el fortalecimiento del sector y el posicionamiento de Hábitat para la humanidad como referente en el área. Para el estudio se tomó una población objetivo de 389 personas que fueron beneficiadas con viviendas nuevas. Estos fueron en los años 2016 y 2017, a partir de 3 proyectos de la organización que se llevaron a cabo en alianza con 2 bancos muy importantes del país. Uno es el Banco Visión, que hoy se llama Banco Bueno, y el otro es el Banco Itaú. Esto tiene cierta relevancia cuando consideramos que desde Hábitat dirigimos nuestros esfuerzos para la mejora de la calidad de vida y el acceso a la vivienda digna a una población en situación vulnerable que muchas veces no accede a créditos o a productos financieros. Esta población se encuentra representada por una muestra de 175 personas que están distribuidas en 16 ciudades agrupadas en estos 3 anillos que les comentaba hace un ratito. Nuestro muestreo tiene un 90% de confianza y un margen de error del 5%. Como pueden ver, aquí en rojito tenemos con un 5.9 de la población en Asunción. En el primer anillo, que es esto naranja aquí que ven, están las ciudades de Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Mariano Roca Alonso. Encontramos que se encuentran distribuidos el 42.9%. Y por último tenemos que el 51.2% de la población se encuentra distribuida entre el segundo y el tercer anillo. Aquí todo esto amarillo que dice segundo anillo, en realidad son el segundo y el tercer anillo. Y incluimos como segundo anillo a las ciudades porque no veíamos diferencias sustanciales. Bueno, entonces, ¿cómo elaboramos esta evaluación? La investigación para la evaluación fue de carácter cualitativo y cuantitativo y en torno a 4 ejes. Están aquí. El primer eje son las características sociodemográficas y económicas de las personas entrevistadas y sus núcleos familiares. El segundo eje son las viviendas y servicios básicos mirados en la actualidad. El tercer eje es el acceso a la ciudad. Esto tiene que ver con sus trayectos en función a cuánto tiempo de vida invierten movilizándose a la escuela, a centros de salud, a espacios recreativos, cuánto tiempo les lleva llegar al trabajo. Y por último, el eje 4, los medios de vida. Vale mencionar aquí que para llevar a cabo esto, Hábitat para la Humanidad Paraguay cuenta con un comité de investigación y un equipo MIL que revisa los temas a ser evaluados de forma anual. Revisamos cuáles son los recursos que se requieren y también las estrategias para gestionar estos recursos, a fin de dar continuidad y seguir lo trazado por nuestro plan estratégico. Entonces, este comité generó el diseño de evaluación y los instrumentos del estudio, se hizo el cálculo y la asignación de la muestra, se generaron jornadas de capacitación para los encuestadores, quienes luego realizaron encuestas telefónicas. Se hizo un trabajo de gabinete para el análisis de inconsistencias y el procesamiento de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS. Y por último, se hizo una socialización interna de los resultados preliminares y un análisis del comité. Ahora pasamos a dar cuenta de los hallazgos según cada eje. Para el eje de características sociodemográficas de la población del estudio, vemos que la jefatura de hogar es mayoritariamente masculina. Se pueden ver aquí en el gráfico de tortas, vemos que el 59.5% de las jefaturas son jefaturas masculinas, pero también un importante 40.5% son de jefatura femenina. Del promedio de estas familias, podemos ver que la familia tipo está integrada por 4 personas, 2 adultos y 2 en edad escolar todavía. Básicamente, nuestra familia tipo es un hombre de hogar de 43 años, con una pareja mujer de 38 y 2 hijos que están en edad escolar.
En lo relacionado a educación y ocupación, vemos que la mayoría, tanto hombres como mujeres, cuentan con estudios universitarios. Acá podemos ver que en los estudios universitarios completos son las mujeres las que llevan la delantera en promedio. En relación a la ocupación de la jefatura, vemos que tanto las jefaturas femeninas como las jefaturas masculinas se encuentran empleados mayoritariamente en el sector privado, y luego se distribuyen entre el sector público, en instituciones públicas, y también en el cuentapropismo, comercio, etc. Ahora para la siguiente le pido un poco de paciencia con los números, porque hay muchos números aquí. Tenemos, en función al ingreso familiar, vemos que el ingreso promedio es de 7.103.000 guaraníes 988, que al cambio actual a dólares sería alrededor de $900. Un ingreso que es 2.4 veces superior al salario mínimo vigente en Paraguay, que es de 2.798.309 guaraníes o $354. Este ingreso representa un 24% más que el ingreso promedio nacional, que es de 5.724.000 guaraníes o $724. Aquí hay una observación que no es menor, que es que pudimos ver a partir del estudio que los ingresos de los hogares con jefatura masculina son 1.5 veces mayores a los ingresos de jefatura femenina. Esta significativa diferencia nos remite nuevamente a nuestro plan estratégico que sitúa a las jefas de hogar en el centro de las acciones realizadas por Habitat Paraguay y en función a quienes nos encontramos desarrollando proyectos y modelos de negocio que posibiliten acortar estas brechas. En lo relativo al eje 2 de vivienda y servicios, nos encontramos con un dato que realmente es muy interesante. Si nosotros miramos la población beneficiada con la vivienda nueva, esto fue hace 8 años más o menos, 8 o más años, pero 2016, 2017, nos encontramos que el 93% aún viven en estas viviendas. O sea, desarrollaron sus vidas y sus vínculos comunitarios en las viviendas a las que accedieron, ¿verdad? Y nos parece un dato súper importante por sí eso. También vemos que el 3% que habita, hay un 3% que habita, pero que también cuenta con un espacio de la vivienda destinado para el comercio, ¿verdad? Es como una vivienda productiva. Y solamente un 3.5% manifestó que alquilan a terceros estas viviendas. Esto nos lleva un ratito a las mejoras o mantenimientos que realizaron estas personas en sus viviendas, ¿verdad? Y podemos ver que las murallas perimetrales son, digamos, las que más frecuencia tienen, ¿verdad? O sea, esto puede tener que ver con cuestiones de seguridad, pero si observamos el gráfico, nos interesa mucho a nosotros el tema de el hecho que casi el 50% ha construido un dormitorio adicional, ¿verdad? Y esto nos da cuenta de que las familias también no viven en condiciones de hacinamiento. Aquí el estudio nos mostró que en promedio hay hasta 2 personas por habitación, ¿verdad? Y lo que vemos es que las familias que fueron creciendo han construido un dormitorio adicional. Todos estos arreglos y mantenimientos, mejoras eléctricas, revoques, pintura, este dormitorio adicional y las murallas perimetrales nos informan del nivel de importancia que las personas le dan a sus hogares, ya que a pesar de las restricciones financieras que puedan tener, aún así más de la mitad, el 53.5%, se han gestionado oportunidades para invertir en arreglos, mejoras y mantenimiento de estas casas. Por último, es interesante notar que si bien cuando se llevaron a cabo estas construcciones, las personas, el 93% de las personas que tenía un título de propiedad o un documento que de alguna u otra manera garantice la tenencia de esa tierra, un 7% de ese 7% faltable logró la titularidad después de construir la vivienda, ¿verdad? Eso en Paraguay no es un dato menor, ya que la problemática de la tenencia de la tierra realmente es aguda. Ahora si nos vamos un ratito a los servicios básicos, vemos aquí que la mayoría, un 95.1%, está conectado de manera regular a la ANDE, que es la Administración Nacional de Energía, ¿verdad? Y bueno, ese 4.9 no es que no tenga energía, sino que están conectados de manera irregular.
De ese total, un 12.3% comenta que se quedan sin energía eléctrica entre 1 o 2 días por semana. Y esto puede tener implicancias serias, ¿verdad? En relación a la salud, por ejemplo, porque se corta la cadena de frío de los alimentos, puede afectar al trabajo y a la educación, y también puede generar un costo extra para la familia porque con las subidas, bajadas de tensión, los cortes, algunos equipos electrónicos pueden terminar quemándose, ¿verdad? En relación ahora al agua potable, vemos que el 73% de las viviendas tienen acceso a agua potable, esto es ya sea en función a contratos con aguateras privadas o vía juntas de saneamiento. Y también, al igual que con el acceso a la energía, 20% indica que se quedan sin provisión de agua potable 1 o 2 veces por semana. Y esto puede generar un impacto negativo en muchos sentidos, generando transmisión de enfermedades, bajando las condiciones de higiene del hogar y de los habitantes, y también una falta de hidratación, ¿verdad? Que tomo eso porque nos parece interesante también que el 76% indica que compra agua embotellada para su consumo, y esto, que es un costo extra, nos permite ver el valor que las familias le dan al consumo de agua potable, ¿verdad? Y aquí puede ser o que el servicio, la calidad del agua de las aguateras no sea bueno, o que compran justamente porque cada X tiempo pierden el suministro de agua. Asimismo, vemos que el 2.5 está conectado a la conexión de red local, pero aquí hay que hacer una salvedad, que es que el nivel de infraestructura de la red local de Asunción es muy limitado aún, y ni qué decir de Los Anillos. Entonces, vemos también que el 97.5 desagua usando pozos ciegos en sus viviendas, lo cual está muy bien, pero implica, por un lado, un costo extra para las familias en términos de mantenimiento y desagote, y por el otro puede implicar un problema de gestión de las aguas servidas si es que estos mantenimientos no se realizan de forma efectiva y de forma periódica, afectando negativamente a la salud de los miembros de la familia. Siguiendo con lo relativo a saneamiento, nos encontramos que más del 95% cuenta con un servicio de recolección de basura, y el resto quema la basura o la entierra. Esto es algo, esta cuestión de quemar basura o enterrar basura es algo que todavía, una costumbre que todavía no pudimos erradicar completamente, ¿verdad? Porque sabemos las serias implicancias que tiene para la salud y también para el medio ambiente. Y también se debe un poco a que el alcance del servicio público de recolección es acotado y que los costos de los servicios privados son altos. En relación ahora a Internet, vemos que la mayoría accede a Internet, ya sea mediante enrutadores o fibra óptica, y hay un porcentaje pequeño que indica que la calidad del servicio es regular o pésima. Y eso nos permite inferir que al menos hay un buen nivel de cobertura en estos territorios y tal vez una cierta calidad de Internet. Por último, en términos del acceso al transporte y caminos, vemos que el 92% cuenta con acceso a transporte público en un radio no mayor a 5 cuadras de su casa. Este es un buen número, ¿verdad? Pero más del 73% manifestó que los caminos alrededor de sus casas son o limitados o no accesibles. Y esta es una complicación que se da con más frecuencia en las áreas periurbanas. Acá también es muy importante considerar que las lluvias en Asunción y en su área metropolitana constituyen un peligro bastante importante por el tema de los raudales. Y esto afecta gravemente la movilidad de las personas y, bueno, también su seguridad, ¿no? También esto puede tener implicancias para la salud porque cuando las aguas bajan, cuando ceden, se generan espacios de estancamiento de estas aguas, y ahí existe una proliferación de larvas de mosquitos que transmiten el dengue, la chikungunya, el Zika, que son enfermedades que han generado estragos en la población paraguaya y en nuestro sistema de salud. Pasamos ahora al siguiente eje, que es el acceso a la ciudad, y acá podemos ver que un porcentaje no menor de la muestra, casi el 50%, indica que no vive en la ciudad en la que trabaja y que deben desplazarse hasta sus lugares de trabajo, ¿verdad? Vemos que entender el acceso a la ciudad implica tomar conciencia del tiempo invertido que hay en desplazarse hasta el trabajo, a centros educativos, a centros de salud, y la inversión que se tiene que hacer para poder llegar a esos lugares, tanto en tiempo como en dinero.
Acá podemos ver que en promedio, en relación a dónde viven y hasta dónde tienen que desplazarse, las personas de la muestra invierten hasta 33, desde 33 hasta 75,4 minutos para movilizarse. Y esto es pensando solamente en la ida. O sea, esto hay que multiplicar por 2. O sea, es un tiempo importante que invierten, ¿verdad?, en llegar y volver de sus trabajos. En lo relacionado a educación, vemos que las personas que asisten a centros educativos de sus localidades invierten un promedio de 20 a 25 minutos, mientras, nuevamente, aquellas que tienen que ir a otras ciudades invierten entre 70 y 90 minutos. Esto es 3 veces más gastan aquellas personas que deben ir a otras ciudades, ¿verdad? Algo similar también nos pasa en relación a la salud, ¿verdad? Con el acceso a los centros de salud. Aunque un porcentaje importante asiste a centros de salud en sus ciudades, invirtiendo alrededor de 25 minutos para llegar, ese otro 25% que queda y que debe ir a otras ciudades, invierte casi el doble. Y esto nos hace pensar un poco sobre las estrategias que esas personas tienen que generarse ante emergencias de salud. Por último, acá hay unos números que quiebran un poco esta tendencia, que es que en lo relativo al acceso al mercado y al ocio, vemos que casi la totalidad, el 94,1% de la muestra indica que realiza sus compras en los supers y en las despensas locales y que invierten alrededor de unos 15 minutos para llegar. Y que más del 80% reporta asistir a centros locales de recreación y ocio, lo cual nos da la posibilidad de pensar que la oferta es buena tanto en centros de ocio y de recreación como en centros comerciales, supermercados y despensas. Siguiendo al cuarto eje, tenemos aquí los medios de vida, que son estos indicadores, estas medidas avanzadas que fueron elaboradas por Hábitat para la Humanidad Internacional para medir 3 capitales, que ya les muestro aquí. Tenemos el capital físico, el capital financiero y el capital social. En relación al capital físico, este nos ayuda a entender cómo el nivel de infraestructura básica y bienes para la producción necesarios para fortalecer los medios de vida. Vimos que para este capital tenemos 2 categorías. La primera es vivienda e infraestructura. Esto es cómo las familias ven su vivienda y la infraestructura de su vivienda en términos de costo, calidad, apariencia y adecuación, que en nuestro caso, como pueden ver aquí, es alto. O sea, la gente ve su vivienda como muy buena en términos de su infraestructura, su costo, calidad y adecuación. Y esta información es de mucha utilidad para nuestros procesos constructivos y los modelos de oferta. Así también tenemos la segunda categoría, que son las edificaciones y construcciones comunitarias. Y esta categoría ellos refirieron un nivel medio, dejando así también nuestro nivel de capital físico en medio. Y esto puede ser porque, sobre todo a nivel periurbano, la calidad de estas edificaciones y construcciones comunitarias no es tan buena, como si por ahí son más en los centros urbanos. Pasamos ahora al capital financiero, que también tiene dos categorías. Este indicador nos ayuda a medir cuáles son los recursos financieros con los que cuentan las personas para alcanzar los medios de vida. Y aquí tenemos la categoría de ingresos, gastos, ahorro e inversión, que nos permitió entender cuánto de los ingresos de las personas, de las familias, se facilitan cubrir las necesidades básicas y qué posibilidades de ahorro e inversión tienen. Acá las familias indicaron un nivel medio y esto puede tener que ver, o sea, estaría bueno mirar esto desde el lugar desde que las familias se generan estrategias para invertir parte de sus recursos. Si tenemos en cuenta, como habíamos visto hace unas cuantas diapositivas, que más del 50% de estas familias invirtieron en mejoras para su vivienda, ¿verdad? Entonces vemos que si bien puede haber un ingreso medio, no tan alto, se generan estrategias para poder de alguna u otra manera cumplir con estas inversiones de mejora en la vivienda. La segunda categoría es el acceso a fuentes de financiamiento y aquí nos encontramos nuevamente con un nivel medio y esto seguramente está dado porque las familias encuentran dificultades a la hora de acceder a créditos o a servicios financieros. Nuevamente vemos que el capital social quedó en un nivel medio, ¿verdad? El capital social cuenta con 3 categorías.
La primera es organización comunitaria, la segunda son las redes de confianza y colaboración, y la tercera son las redes o vínculos externos. Vemos que la organización comunitaria tiene un nivel medio, y esto puede estar dado por una cuestión de falta de una costumbre de organización de las comunidades, ¿verdad? A veces es un poco débil el nivel organizativo en nuestras comunidades, pero también vemos, por otro lado, que existe un nivel alto de relaciones de confianza, colaboración, que promueven trabajos conjuntos. Y aquí hay una cuestión muy característica que se vio mucho durante la pandemia, por ejemplo, que es la cuestión de polladas, tallarinadas, hamburgueseadas que hacen a nivel de vecindario las personas para costear, ya sea gastos médicos, también a veces cuestiones jurídicas, ¿verdad? Pero que son relaciones, o sea, que generan relaciones de confianza y colaboración, ¿verdad? Muy fuertes. Durante la pandemia se vio mucho esto y en todos los niveles. Y también tenemos algo muy común que son las mingas de trabajo, que es donde los vecinos se juntan a trabajar de manera unada para la mejora de, por ejemplo, la casa de alguno de ellos, para hacer arreglos en estas casas, o incluso también para arreglar espacios que son de uso común, ¿verdad? Entonces ahí vimos un nivel alto de confianza, y tenemos un nivel bajo en lo que son las redes y vínculos externos, y es muy probable que esto se dé porque nuestro nivel de organización, esta primera categoría, es un nivel medio. O sea, para generar estas redes, que son redes con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones estatales, con empresas y, bueno, otros, ¿verdad? Se requiere de un cierto nivel de organización y una representación comunitaria. Y bueno, probablemente el hecho de que esta sea de nivel medio impacte también en nuestra categoría de redes y vínculos externos. Entonces, considerando todo lo anterior, ¿qué diferencias existen entre vivir en el primer anillo y vivir en el segundo? Es decir, o sea, ¿qué pasa cuando yo habito en un sector urbano o en el sector periurbano del área metropolitana de Asunción? Y aquí nosotros destacamos 5 aspectos. Quienes habitan en zonas periurbanas en comparación con quienes habitan en zonas urbanas tienen que viajar más para llegar a mejores hospitales. Esto es, deben viajar más tiempo para llegar a hospitales, y esto se tiene que mirar en función a qué estrategias están obligadas a estas personas a emplear ante emergencias de salud y el costo que esto puede implicar tanto económica como afectivamente, ¿verdad? O sea, uno vive con la preocupación de si tengo una emergencia, ¿será que llego? En segundo lugar, tenemos que quienes habitan en zonas periurbanas están menos satisfechos con el nivel de edificaciones y construcciones comunitarias. Esto es llamativo porque cuando, como les comentaba, cuando estábamos hablando hace un rato, les comentaba que cuando agregamos los datos, vemos que la gente de las áreas urbanas, esto es del primer anillo, califican bastante mejor a sus edificaciones y construcciones comunitarias. En tercer lugar, tenemos a otro elemento clave, que es que la gente que habita en zonas periurbanas gasta hasta 2.3 veces más tiempo para trasladarse a sus lugares de trabajo. Las del segundo anillo gastan alrededor de 75 minutos para llegar a sus trabajos, frente a las del primero, que gastan 33. O sea, esta es una diferencia estadística importante y también es un peso grande en las personas. Esto es cotidiano, ¿no? Y sumando a esto, sumando a este punto, vemos el cuarto punto, que es que las personas en el segundo anillo tienen menos oportunidades para trabajar y habitar en la misma ciudad. Por último, vemos que las personas que habitan en zonas periurbanas tienen menos posibilidades de estudiar en la misma ciudad. Y esto no es menor, ya que el costo y las implicaciones que tiene movilizarse grandes trayectos y con un considerable gasto de tiempo para acceder a los centros educativos puede ser un gran elemento para la deserción o misma la irrupción del estudio. Lo cual después afecta claramente sus capacidades de poder generarse mejores medios de vida, etcétera. Entonces, todo esto no les ayuda a lograr
mejores niveles educativos ni mejores ingresos. Vemos nosotros, a partir de este estudio, que un 66.2% de los habitantes del primer anillo completaron la educación universitaria, mientras que solo el 45.2% del segundo anillo lo consiguieron. Asimismo, vemos también que el nivel de ingreso de las familias del primer anillo es 6% mayor, ¿verdad? Es mejor 6%. Y todo esto realmente nos interpela y les invitamos a pensar con nosotros cómo podemos diseñar proyectos de vivienda más integrales que consideren el acceso a las oportunidades y beneficios de la ciudad. Hasta aquí llego yo, les agradezco un montón el tiempo y la atención y les invitamos también, si es que quieren conocer el resumen ejecutivo o el estudio completo, a escanear estos códigos QR. Muchas gracias, Martín, por presentarnos el estudio. Tenemos una reflexión en el chat y damos este espacio para preguntas de la audiencia. Si hay alguien que quiera hacer algunas consultas, voy a empezar por el comentario que nos hace Lina. Lina María nos dice, ¿cómo se puede conectar la recreación con un alto nivel y el que haya edificaciones y construcciones comunitarias altas? ¿Se concibe la recreación en forma individual? Lo dice porque el espacio público que facilita la convivencia, la seguridad, además de alimentar una recreación colectiva, no necesariamente es consumista. Y esta es una reflexión que Lina nos hace. No sé si el público o la audiencia aquí presente tiene alguna consulta, sino yo para Mari. Sí le quiero consultar cómo apalancan este tipo de estudios el posicionamiento nuestro, es estos datos que encontramos, estos hallazgos que encontramos en estudios evaluativos, cómo pueden apalancar los esfuerzos de Hábitat y posicionarnos mejor. Gracias, Maraya. Eh, los datos no se discuten, eso es lo bueno. Las sensaciones sí podemos discutirlas, las impresiones. Entonces, ¿cómo nos apalanca conocer la realidad desde datos que no se discuten? Pues en Hábitat Paraguay nos ha ayudado muchísimo en incidir en el tema financiamiento, tanto lo que nosotros hemos hecho históricamente y pegar esto con, digamos, una realidad en la comunidad, en la vida de las personas, después de casi 7 años que digamos, las familias han estado en sus viviendas. Entonces, categóricamente nos colaboró muchísimo en ser, digamos, una voz relevante, con rostros, con lo que está ocurriendo en el territorio dicho por las personas y evaluado y relevado desde Hábitat para la Humanidad, que nos ayuda en el tema de financiamiento diferencial a las familias basado en evidencias. Nos ayuda igual a que las autoridades puedan evidenciar la importancia del desarrollo urbano sostenible, dado los datos que nos interpelan de cómo las familias gestionan su prosperidad por medio de la vivienda y el acceso a trabajos cercanos, a estudios universitarios, el desarrollo que se puede propiciar cuando el desarrollo urbano contempla los servicios básicos y las conectividades para que realmente la vivienda sea un medio de prosperidad, no sea solamente un fin en sí mismo, sino que sea, así como decía Ernesto, también un proceso y un medio para llegar a más. ¿Cómo nos conectó con la cooperación? Quizás algunos saben, pero Hábitat Paraguay ha tenido varios proyectos con cooperantes. Nosotros tenemos un fondo rotativo muy pequeño, pero sí hemos decidido estratégicamente postearnos a muchos proyectos. Al tener datos podemos ser muy asertivos, ¿verdad? En poder presentar situaciones concretas y a la vez al término y intermediamente en la ejecución con los cooperantes han quedado gratamente sorprendidos y ellos nos han dicho, tenemos la experiencia con USAID en un momento donde relevamos una línea de base de cómo estaban las familias
porque hemos hecho un proyecto de viviendas productivas que pegamos con Capacita. Hola, ¿alguien me habló? Ah, ok. Creí que alguien estaba hablando. Entonces, para la cooperación, para que la cooperación nos vea con buenos ojos y nos crea un actor relevante para los fines de poder mostrar, ser transparentes, rendidores de cuenta y no solamente otra vez desde el verso y hacer la rendición de cuenta desde una manera contable solamente, porque eso lo hemos hecho siempre, pero esta es una rendición de cuenta de acción por acción y el desarrollo de vida de las personas evidenciada en datos. Entonces es demasiado poderoso. USAID quedó impactado con nosotros en Paraguay y nos dijo, nunca nadie ha hecho una rendición de cuenta como hizo Hábitat Paraguay. Y eso no le impacta solo a Hábitat Paraguay, le impacta a la red. El trabajo que estamos haciendo desde MIL en la oficina del área y con todo el esfuerzo mancomunado, realmente reditúa a toda la red. Entonces, desde nuestra estrategia que hemos dicho que construir influenciando tiene todo el sentido, porque ¿cómo vamos a influenciar desde el corazón? Y hay gente, ¿verdad?, que es influenciada con números. Hay gente que no tiene pasión, ¿verdad? O sea, no le importa que tanto sufrimiento las familias tienen, sino datos que influyen e impactan en la economía del país, influyen e impactan en las inversiones que el país puede tener de acuerdo al ecosistema de vivienda y hábitat que están teniendo en los territorios, y ahí somos relevantes. Así usamos, Maraya, algunos de los elementos que ya tenemos y vamos a seguir en esa línea porque pudimos construir modelos diferentes de vivienda, fuimos adecuando el uso de la tierra, el tipo de tecnología que debemos utilizar. Todo eso nos ayudó a tomar decisiones en tiempo real y no especular con sensaciones o impresiones que podamos tener desde nuestra experiencia. En Hábitat casi todos tenemos 20 años acá. Es una experiencia, pero puede haber juicios de valor que nosotros, o paradigmas mentales, y los datos otra vez no se discuten. Los datos están ahí y 2 más 2, 4, ponele de la forma que le pongas. Entonces discutamos por casos reales, ahí lo tenemos. Entonces fue y es demasiado importante y creo que esa es la línea que debemos seguir. Imagínense si como red, todo, como decía, no sé, Ernesto decía, imagínense 2 estudios al año que tengamos. Nos van a llamar todo, eso queremos, o queremos pagar a los periodistas para que vengan a hacernos una entrevista. Creo que eso es triste. A mí me entristece que tengamos que pagar el área de comunicaciones para que los periodistas vengan a entrevistarnos. Solamente con datos. Entonces, ánimo, fuerza. El problema del mundo no es la plata. Gracias por este espacio. Gracias, Mari. Ernesto, tengo entendido que quiere darnos unas palabras, intervenir en este momento. Le damos el micrófono. Sí, sí, gracias. Y lo motivo a todos a encender la cámara. De eso se trata de, aunque estemos virtual, por lo menos ver las caras de las personas que están al otro lado de la, de la computadora. Sí, tengo que confesar, mientras la presentación estaba chateando un poco con Rodrigo, yo leí el resumen ejecutivo y aquí hay información muy valiosa. Pero yo creo que como red tenemos que ver esta información, el uso de esta información desde diferentes perspectivas. Uno es precisamente lo que estaba diciendo Mari. Dice, USAID estuvo impresionada con esta información. La cooperación española estuvo impresionada con la rendición de cuentas. Esa es una audiencia. Para ese tipo de personas, estos estudios es lo que ellos andan buscando. Números, datos, como dice Mari, los números no se discuten. Sin embargo, si vamos a hablar con un empresario, tal vez el lenguaje, la presentación de los datos de esta forma, quizás no va a ser como le vamos a llegar. Entonces, yo le decía a Rodrigo, veo un aprendizaje de este tipo de ejercicios es la comunidad de práctica 1000 es una cosa,
La cooperación nacional es otra cosa. Pero, ¿cómo vas a utilizar, Mari, como directora nacional, estos datos? ¿Cómo lo vamos a utilizar para hablar con el gobierno? ¿Cómo lo vamos a utilizar para hablar como empresario? ¿Cómo lo vamos a utilizar de la perspectiva de incidencia política pública? Entonces, es un esfuerzo de comunicación, creo, que tenemos que, voy a utilizar una palabra que no sé si vamos a traducir, pero destecnificar. ¿Cómo lo vamos a hacer menos técnico? De manera que sea más comunicable, de manera que sea más approachable para una audiencia más general. A la persona que vamos a estar presentando en un foro amplio, hay muchos datos. Por ejemplo, yo hablo mucho de el estudio que se hizo en República Dominicana, el estudio de impacto de los pisos en República Dominicana. Una de las grandes conclusiones es que las familias que han cambiado su piso de tierra por uno concreto tienen más opciones a obtener un crédito. Entonces, ese crédito lo usan para mejorar la casa. Ya yo dejo de hablar de los porcentajes, de los números duros, pero el impacto de esa información en las familias y cómo el piso de concreto se convierte en un proceso de mejoramiento progresivo y las oportunidades para las familias mejoran a raíz del piso. Esto sacamos del estudio técnico, el porcentaje, los números duros, pero cómo pasar esa información a utilizarla de otra forma. Y también me pongo a pensar, y ojo, no es una crítica, por el contrario, yo apoyo al 100% este tipo de estudios y de presentaciones, pero tal vez Martín presenta a la comunidad de Práctica 1000 y Mari presenta a los directores nacionales, o la persona de comunicación presenta a los demás comunicadores para ver cómo vamos enriqueciendo y agregando valor a la red. De nuevo, 100% apoyo a este tipo de estudios, lo reitero, como dice Mari, ojalá pudiéramos tener una reunión de estas cada mes, si cada organización nacional hiciera un estudio de estos. Entonces, una vez más, felicitaciones por el esfuerzo y a ver cómo le seguimos sacando el máximo provecho a este tipo de estudios. Gracias, Ernesto. Y hablando del dato y de cómo usamos el dato y cómo lo presentamos, tengo una pregunta en el chat bastante interesante de Ruth Palma que dice, ¿ha inspirado a pensar en nuevos proyectos a desarrollar, hablando de este estudio, el del valor social de la vivienda, que si esto nos ha ayudado a desarrollar o atender otros segmentos u otras necesidades de la población? Y esa es una pregunta tal vez para Habitat Paraguay, que cómo los ha inspirado y en qué han ayudado estos datos para el futuro, para lo que sigue, para el desarrollo de proyectos. Voy a contestar yo. La verdad que vino a reafirmar la población que estaba no atendida, las razones por las que no estaban atendidas. Entendimos más allá de los ingresos de las familias, las realidades que tienen para el acceso a una vivienda y un terreno. Comprendimos perfectamente y diseñamos un producto que hoy está siendo bastante exitoso también para poder acceder con una cuota reducida en un contexto, digamos, de alianza tripartita para poder atender a familias que ganan un salario mínimo. Estos elementos que salieron acá reafirmaron lo que sospechábamos antes. Como le dije, nosotros tenemos mucha experiencia y tenemos, digamos, cierto olfato, por aquí viene la mano, pero donde sí nos ayuda a dilucidar claramente es cuando hacemos este tipo de relevamiento donde nos clarifica. Eso, digamos, por el momento y siempre nos está, o sea, seguimos trabajando en seguir creando productos y servicios para que acorten la brecha de inequidad de las familias que hoy en Paraguay ganan un salario mínimo y no están accediendo a un lugar adecuado donde vivir por las políticas, las condiciones. Y
hay mucho por hacer en esto, en todo lo que es el desarrollo urbano, ¿verdad? Porque ahí también estamos muy aplazados y queremos seguir pensando cómo Hábitat Paraguay puede ser más pertinente con los instrumentos existentes para trabajar con los municipios y cómo podemos aprender de lo que es desarrollo urbano sostenible, que creo que muy poco trabajamos también en hábitat, en todo hábitat, creo que no tenemos muchas expertices, entonces también nos marca, digamos, las brechas que hoy programáticamente debemos repuntar o encontrar cómo salvar para poder ser muy pertinentes y asertivos y y ir más rápido, ¿verdad? Yo creo que ir bien y rápido, porque una cosa es ir rápido e ir mal. Creo que las dos cosas, teniendo información relevante, podemos, los tomadores de decisiones basadas en evidencia, podemos recalcular lo que estamos haciendo y podemos crear escenarios eh, futurísticos como con mayor solidez. No sé si respondí. Gracias. Sí, y recalcando lo de escenarios futurísticos, y para contestar a Henry Farfán, que nos dice, ¿este estudio ha implicado algún cambio en las líneas programáticas de Hábitat Paraguay? Yo sé que el estudio es reciente, pero tal vez si nos dice si ya están pensando en algún replanteamiento para las líneas programáticas de la organización y cómo se están reenfocando. Como bien lo dijiste, este estudio ya lo teníamos preliminarmente, no está tan bien, no estaba tan bien empaquetado como está ahora, ¿verdad? Con todos los estándares ahí de altísimo que siempre Rodrigo lo tiene, ¿verdad? Para poder exponer. Desde el año pasado hay temas como la compra de tierra y cómo desarrollamos en viviendas dentro de ciudades donde el acceso a su trabajo y a los servicios sean acortados y a todo lo que es la educación también se ha acortado. Entonces, esto vino a reafirmar esa idea que teníamos y empezamos a comprar tierra para que las familias. Hoy tenemos un proyecto, justo Ernesto visitó, ¿verdad? Es un proyecto de 17 viviendas de 42 metros cuadrados, que la cuota, voy a decir en guaraní y nadie me va a entender, donde la familia puede acceder a un lugar y por redes sociales, por ejemplo, pusimos el llamado y en menos de 20 días se colocaron todas, no tuvimos que hacer cero esfuerzo porque cuando tomas datos que de verdad son sensibles y haces caso, de verdad te ahorras tiempo, dinero y esfuerzo. Esa es una de las cosas, por ejemplo, y hay varias programáticamente y dentro de nuestro plan estratégico al 2028 también. Gracias. Súper. Muchas gracias y creo que eso también habla de los productos y servicios que Gabriel le está preguntando. Nicaragua tiene dos comentarios y pregunta, sabiendo que los hombres tienen mayor ingreso que las mujeres, ¿podemos suponer que el crédito fue un factor determinante para la selección de más hombres como usuarios de estos financiamientos? Nosotros experimentamos la inequidad que hay entre hombres y mujeres y precisamente una de nuestras líneas estratégicas en incidencia va al tema de financiamiento para mujeres. Y lo que hemos hecho haciendo pilotos es creando un producto que subsidia un porcentaje y le da unas condiciones diferenciadas a las mujeres jefas de hogar. Tenemos mucho que mejorar todavía en ese producto, pero sí queremos como poner sobre la balanza cuando la jefatura es femenina y cuando la jefatura no es femenina por el grado de responsabilidad de gestionar la familia que usualmente tiene una mujer jefa de hogar. Ok, gracias. Y antes de darle la palabra a Lina María, que la tiene levantada, hay otro comentario ahorita en Nicaragua que lo pongo nada más acá porque tal vez muchos estarán pensando lo mismo. Y dice, el dato del promedio de 4 personas por vivienda está coincidiendo con lo que se ve en Nicaragua, tanto en lo urbano como lo rural. Y comentan que podrías revisarse lo que está pasando en otros países para revisar ese indicador de que decimos 5 por 1, ¿verdad?
esas 5 personas que representan una familia para que haya una alternativa de las viviendas que reportamos. Y eso lo hago como un comentario general porque todos aquí estamos enterados de que la familia la consideramos como un número 5. Lina, aprovechando que quiere poner micrófono y cámara y todo. Gracias. No, realmente cuando vi el estudio y ayer tuve la oportunidad de participar en un análisis de contexto que hizo Hábitat El Salvador, invitando a una persona sobre la problemática de vivienda en El Salvador. De paso, les hago la popularidad aquí que están en un proceso de plan estratégico. Muchos de los resultados de este estudio resuenan con resultados que presentaban ellos del análisis de el invitado presentaba sobre análisis de asentamientos informales. Por ejemplo, las familias son más pequeñas, coincide con esto, no son de 5. Dijo, hay familias de 2, hay familia de 1 y que está incrementándose ese número. Entonces, sí se refuerza lo que dice Greville allí. Lo otro que me parece interesante de esta reflexión, y él decía, le invitaba a pensar allí en Hábitat El Salvador, es cómo cuando nosotros, o Hábitat, construimos vivienda, no estamos alimentando la creación de asentamientos informales. Porque él decía, hay que pensar en esta conectividad con la ciudad y también el diseño, por eso me llamó a mí mucho la atención, el diseño del barrio, del asentamiento que estemos interviniendo, porque eso genera convivencia o genera más violencia. El no tener espacios recreativos, que fue algo que no entendí muy bien, vi que en recreación lo ponían altísimo y dijo el colega que presentó, posiblemente sí tienen espacios de recreación cercana, pero la infraestructura comunitaria es baja. Yo decía, ¿a dónde van a recrearse? Porque realmente en los asentamientos informales faltan espacios públicos para la cancha de fútbol, para el básquet, para reunirse la gente, o la plaza que conocemos en todos los pueblos, donde la gente se reúne y se junta. Entonces yo decía, ¿a dónde van a hacer la vida recreacional si la infraestructura comunitaria es baja? Entonces, son reflexiones que a mí me daba para ir pensando en los diseños de intervenciones que hacemos y también, usted, hoy Ernesto y a otros, es cómo presentamos necesidades frente a futuros donantes. Es decir, el tema a veces de paz y de convivencia es un tema que le importa a ciertos donantes. El espacio público que genere convivencia es importante para generar una habitabilidad y una convivencia en los asentamientos informales. Entonces, estos datos nos pueden ayudar a presentar para nuevos productos. Y lo último que ratifico es que, Mari, esto también te está ratificando la prioridad en agua y saneamiento. Realmente el servicio de saneamiento lo vi bastante bajo y ustedes han priorizado todo un trabajo en saneamiento y en incidencia en política pública muy alta, que el estudio le ratifica. Entonces, muchas gracias. Gracias, Lina, y gracias por esa perspectiva de agua y saneamiento. Hay un comentario de Greville que tiene que ver, y es más bien una consulta, pero ya que estamos enfocando como en áreas específicas como agua y saneamiento, Greville pregunta sobre la perspectiva territorial, y la consulta es qué medidas o acciones se deben trabajar con mayor fuerza para recuperar o mantener el valor de la social de la vivienda desde esa perspectiva territorial. Entonces, no sé si Mari nos quiere hablar o responder o comentar al respecto de esta Creo que consulta. Raquel también está aquí. No sé si Raquel, vos querés comentarle porque estoy trabajando todo lo que es incidencia con Raquel. No sé si tenés alguna impronta ahí, Raquel. Yo no quiero siempre agarrar todo el micrófono, entonces por eso, pero creo que no está, ¿verdad? La coordinación con el municipio y el trabajo en articulación creo que es clave para poder minimizar o para mejorar este tipo de dificultades que uno encuentra, ¿verdad? Y creo que ahí hay todo por hacer aún. Yo tampoco tengo la respuesta correcta y creo que estamos cada día aprendiendo y descubriendo nuevas maneras de hacer, ¿verdad? Siéndote totalmente sincera.
No sé si respondí o hay algo más, porque se me fue medio larga estaba la pregunta. Está bien. Sí quiero preguntarle al equipo de Paraguay, hay unas preguntas en el chat en relación a cómo se está compartiendo, socializando este estudio, cómo es que el equipo de comunicaciones lo socializa. No sé si Mari también nos quiere comentar cómo se socializó en Hábitat Paraguay brevemente y que el equipo de Paraguay nos comente después cómo fue que lo socializaron en redes sociales. Nada más que nos cuente, esta es nuestra segunda socialización, esto es para la red Hábitat, para que estemos enterados, pero si nos cuenta muy, muy brevemente cómo se socializó en Paraguay. Bueno, no sé quiénes de mi equipo están ahí, pero sí empezamos desde el año pasado con como una van premier, lo hicimos en el marco de nuestros 25 años. Establecimos foros de conversatorio, tanto con el sector financiero, con el sector público y con los cooperantes. Y analizamos estos datos preliminares que nos arrojaban este estudio. Y fuimos como debatiendo la problemática en Paraguay y sí, fuertemente cada uno de ellos tenía su impronta y ahí también pudimos detectar, ¿verdad?, las estrategias que el propio país tiene en tema de agua y saneamiento, que es un tema aplazado y entendemos muy bien y se notó en este estudio claramente eso. Entonces, ese fue como el primer momento y también enviamos como pequeños slides de sabías, en las redes sociales. Creo que sí tendríamos que socializar mucho más. Luego, este año, ya con Rodrigo, volvimos a tener ya el informe totalmente empaquetado y volvimos a invitar a un conversatorio en base a los hallazgos de estos datos a la persona responsable en Paraguay de la CID, que es la Cooperación Española. Estuvo en una mesa discutiendo los hallazgos. También el viceministro de Hábitat y Vivienda, Urbanismo, Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda en Paraguay. Y estuvo también una persona de la Universidad Nacional. Entonces fueron como Juan Carlos Cristaldo, que es miembro de nuestra fue miembro también de nuestra junta directiva. Entonces tendríamos a la cátedra discutiendo los hallazgos con las políticas públicas y un cooperante, poniendo sobre la mesa estos resultados, reafirmando la necesidad de agua y saneamiento, reafirmando el tema del desafío urbano territorial, desafiando el tema de los servicios básicos no atendidos, incluyendo educación y salud. Y no menor lo que creo que decía Lina, ¿verdad? En los espacios de recreamiento, de ocio y también el espacio de trabajo comunitario, el relacionarse. Veíamos que las personas que tipo se relacionaban más en su comunidad tenían menos estrés, estaban como más seguros, y que no es un tema menor, que a veces eso, bueno, los que tienen plata sí se pueden dar esos lujos, pero no es así porque sí afecta a nuestra salud emocional también. Entonces, esos fueron como los elementos a grandes rasgos para no irnos en muchos detalles. Y hicimos un QR, mandamos a nuestros contactos, compartimos con personas claves estos datos y les acercamos la lógica de por qué estamos trabajando en agua y saneamiento. Entonces tenemos así como un hilo conductor para poder seguir hablando en entrevistas que tenemos con empresas o con el propio gobierno. Esos son los espacios que seguimos utilizando este instrumento porque estos datos, mejor dicho, porque hicimos también una infografía. No hay que llevar el libro completo de 40 hojas, no es 40, pero exagerando. Entonces llevamos la infografía donde te da como el aperitivo para entablar una discusión, una conversación de una realidad tomada. Gracias. Gracias, Marisi. Y nada más, también les comento que Lucía en este chat nos compartió desde dónde podemos compartir el estudio con gente dentro de nuestra red y también fuera, porque está subido a las páginas
de Habitat LAC, entonces también lo pueden compartir desde esa página con externos también. Y el equipo de Habitat Paraguay lo ha subido, como dijo Mari, con un QR, lo pueden acceder y compartir con cualquiera dentro y fuera de la red. Así que ha habido un trabajo de coordinación interdepartamental e interinstitucional entre Habitat Paraguay y la oficina de área para que se puedan compartir este tipo de estudios de manera más ágil. Para pasar al siguiente espacio y dando énfasis en el tema de datos y evidencias y cómo Paraguay ha sido pionera cada vez más, se adentra en cómo utilizar el dato para lograr no solo cambiar sus programas, sino para llegar a donantes, para poder mostrar evidencias, lograr posicionamiento. ¿Cómo lo ha ayudado el equipo de MIL y cómo le ha ayudado a tener una estrategia MIL a lograr este tipo de datos y evidencias para lograr esos objetivos? Y eso va para Mari. Está en mute. ¿Me puedes repetir? Porque se cortó totalmente y no te entendí la pregunta. No sé si se ha cortado para todos, si no me hacen saber, lo que queremos pasar es al siguiente espacio, el siguiente espacio para hablar un poco de cómo han logrado en Hábitat Paraguay lograr esta recolección de datos y contar con evidencia, cómo se ha logrado trabajar en una perspectiva, en una estrategia que incorpore a MIO. Salió de una necesidad sentida, evidentemente, porque a las buenas como que no lo hacemos, ¿verdad? Había una necesidad, proyectos que reportar y tuvimos que tomar la decisión porque de verdad podía estar en peligro una cooperación, la rendición de cuentas de una cooperación que pide un nivel muy alto, que si no tenés personas expertas en eso, porque esto es una ciencia, no es así como yo soy social y lo puedo hacer, ¿verdad? Porque muchos estudiamos carreras sociales y nos dan tips de estadística y ese tipo de cosas, pero esto sí es una ciencia. Y el alto requerimiento que veíamos venir hizo que nosotros nos metamos como tímidamente y luego ya sin más, ya empezamos a tener 2 personas porque sí había un alto requerimiento de toda la organización porque veíamos que cada uno hacía su propio reporte, hacían duplicidades de trabajo, entonces ahorramos más tiempo, tenemos sistematizado en un solo lugar. Es mucho más fácil encontrar los datos al momento que uno lo requiera, desarrollo de recursos, si quiere hacer un trabajo con algún nicho de mercado específico, entonces recurrir a los datos es mucho más accesible. Por otro lado, al principio del tiempo, nosotros entramos en incidencia a hacer informes para Naciones Unidas y nos costaba un alma encontrar toda la información, no, estaba súper dispersa digamos, con la ayuda de MIL logramos también tener más rápido la información y hoy día para hacer los informes sobre el tema de vivienda y hábitat, que lo hacemos a un ente paraguayo que envía el estado de derechos humanos en Paraguay, incluyendo hábitat y vivienda, como un reporte de ese estado a Naciones Unidas, ayuda muchísimo a trabajar eso MIL también. Y así les puedo decir un montón de elementos, pero por eso nos animamos, porque de verdad es rentable, paga. Uno tiene que, claro, invertir nada, hay resultados si yo no planto una semilla, el árbol no va a crecer. Entonces esto es echar la semilla y luego da frutos y ya sigue el camino y te haces de fama y ya te llaman, ¿verdad? Porque en el caso de USAID, ellos después nos invitaron a sus comunidades de práctica, inclusive porque querían aprender de nosotros. Entonces hay cosas que realmente podemos hacer más allá de esos datos que surge de relacionamiento reputacional, credibilidad
y transparencia más allá de los informes contables. Por eso nos decidimos a tener un área MIR y fortalecer el área, porque estamos todavía en pañales, ¿verdad? Gracias. Gracias, Mari. No sé si Rodrigo quiere añadir algo o alguien quiere consultarle a Mari cómo incorporar a Miel dentro de su estrategia de trabajo ha beneficiado a ejecutar todos estos objetivos. No sé si hay preguntas concretas. Por el momento en el chat no hay. Felicidades a Paraguay, dice Hábitat Nicaragua. Al parecer no hay más preguntas. Pueden hacer preguntas también de vuelta del estudio. Doy unos segundos más por si acaso quiere haber otra intervención, alguien que quiera levantar la mano y hacer alguna consulta, algún comentario. Maya, Lucía, adelante. solo un comentario, y es que a veces desde comunicación queremos que los medios nos den atención, queremos que la gente le dé like a nuestras cosas, pero tenemos que entender que eso no va a suceder mágicamente, sino que realmente nosotros tenemos que tener un contenido atractivo e interesante para que nuestros canales tengan interacción y para que los medios aparezcan, que de hecho también Mari lo mencionó en algún punto, pero solo quería enfatizar que la inversión en estudios, la inversión en datos, nos ayudan a atraer a una audiencia que no solo le decimos que construimos X cantidad de casas, sino que estas casas son relevantes e importantes para las vidas de las familias y eso tiene mucho interés en la sociedad. Sí, gracias, Lu. Voy a hacer una consulta abierta y la dejo nada más para meditarla y es la dificultad que enfrentan nuestras organizaciones para implementar MIO y poder llegar a este tipo de estudios que arrojan datos, que arrojan información para poder ajustar nuestros programas y qué es lo que nos dificulta realmente llegar a implementar dentro de nuestra estrategia todo lo que hacemos dentro de MIO. Entonces se las dejo ahí, si hay algún comentario, alguien que quiera pensar en voz alta en el chat, es bienvenido. Bienvenido y bienvenida y muchísimas gracias. Estamos a 8 minutos de cerrar ahora y si no hay ningún comentario, nada más quiero felicitar, agradecer al equipo de Hábitat Paraguay por el compromiso enorme. No es un compromiso ligero, son muchos meses y meses por la coordinación también que ha hecho Mariah, te estás cortando. diferentes equipos para lograr no solo también poderlos divulgar y socializarlos. Utilizando datos, ¿aquí me escuchan? Sí. Y ahora sí otra vez. Ok, estoy utilizando datos del teléfono porque estoy muy remotamente. Entonces espero que me escuchen. Quería agradecer al equipo de Hábitat Paraguay por todo este tipo, no solamente por el estudio, no solamente por los meses y meses y meses de trabajo, también por la coordinación que hace con la oficina de área para poder divulgar estos hallazgos y con esa coordinación interdepartamental, interdisciplinaria que hace para poder trabajar conjuntamente. Rodrigo, puso cámara, ¿quieres decir algo antes de terminar? Tenemos minutos todavía. No, yo solo quería enfatizar en que estos trabajos que hacemos en coordinación, ¿verdad? En esta interdependencia que nos llama también el marco estratégico regional, se ven facilitados por la posibilidad de tener un sistema institucional MIL, ¿verdad? Que nos permite estar navegando en un proceso que en buena medida fluye, ¿verdad? Y que al tener un sistema institucional podemos garantizar como el acceso a ciertos recursos para estar produciendo lo que toca con base en las necesidades de la organización. Entonces entender esa necesidad y que esa necesidad esté enmarcada dentro de un sistema institucional nos permite avanzar más claramente, incluyendo este tipo de estudios y de evaluaciones, dado que podemos conectar la necesidad de los recursos para concretarlo. Yo agradezco mucho
Hábitat Paraguay, a Mari, digamos, y al equipo de Paraguay, porque de unos años para acá logramos empezar a trabajar de esa forma y bueno, lo estamos haciendo con otras organizaciones nacionales en esa misma medida porque de verdad que produce buenos resultados y tiene beneficios. Gracias, Rodri. Y bueno, agradecer también a Ernesto por esas palabras de apertura y por su patrocinio para este tipo de inversiones de tiempo que hacemos para generar estos productos de conocimiento que arrojan hallazgos importantes y nos posicionan. Así que muchas gracias, Ernesto. Felicidades nuevamente a Hábitat Paraguay. Muchas gracias por este espacio. Gracias a las personas que ayudaron a coordinar, Selenia, y a todos los que están acá hoy. Les deseamos un excelente resto del día. Y pues bueno, van a tener la próxima semana van a estar recibiendo de mi parte esta grabación por si la quieren volver a escuchar o compartir con otros, y también van a recibir los vínculos para tener y compartir con otras audiencias el estudio, el infográfico y esta presentación. Así que muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un excelente resto del día. Muchas gracias y felicitaciones. Feliz día. Gracias. Hasta Gracias. luego. Tiempo. Chao, Un chao. gusto, bye.